Era una madrugada fría en la Ciudad de México. El cielo todavía estaba oscuro, apenas iluminado por los postes de luz que titilaban en las esquinas, y las calles se encontraban casi vacías, salvo por algunos taxis que pasaban deprisa y el eco lejano de un perro ladrando. En una de esas banquetas, envuelto en una cobija vieja y con el estómago vacío, estaba Raúl, un hombre de poco más de 40 años, con la barba crecida, la ropa desgastada y los zapatos rotos que apenas le cubrían los pies. Raúl llevaba ya varios años sobreviviendo en la calle. Cada día era una lucha contra el hambre, el frío, la indiferencia de la gente que pasaba a su lado sin mirarlo. Solía recorrer la misma zona. Algunas avenidas cerca de restaurantes y bares donde, al caer la noche, siempre quedaban restos de comida en la basura. Esa era su rutina, su manera de seguir respirando un día más. Esa mañana, mientras caminaba arrastrando un carrito oxidado donde guardaba latas y cartones, escuchó el ruido metálico de una tapa de basura cerrándose con fuerza. Se acercó con cautela, sabiendo que quizá encontraría algo que le ayudara a llenar el estómago. Metió la mano entre bolsas negras y cajas de cartón, apartando restos de comida fría y envases vacíos, hasta que sus dedos tocaron algo distinto. No era una lata ni un pedazo de vidrio. Era un objeto duro, liso, con un peso peculiar. Lo sacó con cuidado. Al verlo bajo la luz del poste, sus ojos se abrieron con asombro. Era un reloj. No cualquier reloj. La correa de cuero parecía de altísima calidad y la esfera brillaba con un tono dorado que no podía confundirse con un objeto barato. Los números estaban grabados con precisión. Las manecillas relucían y en la parte trasera, al girarlo, Raúl pudo leer una inscripción grabada. A mi querido Alejandro, con todo mi amor. Siempre tuya, Sofía. Por un momento, Raúl no supo qué hacer. El corazón le latía rápido. Ese reloj, pensó, debía valer muchísimo dinero. Tal vez miles de dólares. Era, sin duda, el objeto más valioso que había tenido entre sus manos en todos esos años en la calle. «Podría venderlo», murmuró para sí con la voz quebrada. Imaginaba ir a un mercado clandestino, entregarlo a algún comprador y recibir suficiente dinero para cambiar su vida. Podría alquilar un cuarto, comprar ropa nueva, incluso ayudar a su amiga Mariana, otra mujer sin hogar con quien compartía lo poco que encontraba. Pero de inmediato, otra voz interior lo detuvo. ¿Si este reloj tiene dueño? ¿Si alguien lo está buscando desesperadamente? Raúl lo guardó en el bolsillo, se sentó en la banqueta, mirando el cielo oscuro. Recordó tiempos mejores, cuando trabajaba como obrero de la construcción, cuando tenía una familia antes de que la desgracia lo alcanzara y lo dejara solo. En ese entonces, siempre le habían enseñado que lo correcto era devolver lo que no era suyo. Pero ahora el hambre, la soledad, la desesperanza le decían lo contrario. Mientras pensaba, escuchó pasos detrás de él. Era Diego, un joven repartidor en bicicleta que pasaba cada mañana por esa calle. Desde hacía meses, de vez en cuando le dejaba un pan o una botella de agua. «Buenos días, don Raúl», le dijo con una sonrisa cansada, estacionando la bicicleta por un momento. «Buenos días, muchacho», respondió Raúl, intentando ocultar el reloj en su bolsillo. Diego lo miró con atención. «Lo noto raro hoy, ¿le pasa algo?» Raúl dudó en contarle, pero prefirió guardar silencio. «Nada, hijo. Solo que no dormí bien». Diego se despidió y siguió su camino. Raúl suspiró aliviado, pero en su mente seguía el dilema. Poco después apareció Mariana, arrastrando sus bolsas de plástico donde guardaba ropa vieja y latas vacías. «Raúl», lo llamó con una sonrisa desdentada. «Encontré unas tortillas duras, pero aún sirven. ¿Quieres?». Él aceptó mientras compartían un pedazo de tortilla fría. Mariana notó cómo Raúl apretaba el bolsillo de su chaqueta. «¿Qué escondes ahí?», preguntó con curiosidad. Raúl dudó unos segundos, pero finalmente sacó el reloj para mostrárselo. Los ojos de Mariana brillaron como nunca antes. «Eso es oro puro. ¿Sabes lo que podríamos hacer con esto? Podríamos dejar de pasar hambre, comprarnos un lugar donde dormir sin miedo». «Vamos a venderlo, Raúl». Raúl no respondió. Volvió a mirar la inscripción en la parte trasera. «Siempre tuya, Sofía». Aquellas palabras parecían gritarle que ese reloj tenía dueño, que era más que un objeto de lujo. Era un recuerdo, un pedazo del corazón de alguien. Esa noche, Raúl no pudo dormir.
Acostado sobre cartones, abrazaba el reloj como si fuera una brújula de su destino. Tenía dos caminos: venderlo y cambiar su vida de inmediato, o intentar devolverlo a arriesgarse a quedarse con nada. Cuando el sol comenzó a salir y la ciudad despertaba con el ruido de coches y gente apresurada, Raúl se levantó con decisión. «Voy a averiguar de quién es este reloj», dijo en voz baja. No sabía que ese pequeño acto de honestidad estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Raúl se quedó inmóvil frente al cartel, como si sus pies se hubieran pegado al suelo. El viento agitaba levemente los bordes del papel, revelando una foto en blanco y negro del reloj que tenía en el bolsillo. No había duda, era el mismo. Las letras resaltaban en mayúsculas. Se recompensa relógio extraviado, valor sentimental incalculable, contactar, Alejandro Ferrer. Debajo había un número de teléfono y una dirección en una colonia elegante de la ciudad. El corazón de Raúl comenzó a latir con fuerza. Sintió un sudor frío recorrerle la frente. Ahí estaba la respuesta a todas sus dudas. El reloj tenía dueño, y ese dueño lo buscaba desesperadamente. Entonces, ¿qué hago?, murmuró para sí, rascándose la barba descuidada. A su lado, Mariana, que lo había acompañado esa mañana, miraba el cartel con incredulidad. «Es él, Raúl. Ese tal Alejandro Ferrer debe ser millonario». «¿Ves lo que dice? Se recompensa. Eso significa que si lo devuelves te va a dar dinero. Tal vez mucho dinero». Raúl se cruzó de brazos, inseguro. «¿Y si no me da nada? ¿Y si solo me quita el reloj y me manda a la calle otra vez?» «No seas ingenuo», replicó Mariana casi regañándolo. «Esa gente rica tira el dinero como si nada. Para ellos un reloj así es lujo. Para nosotros puede ser la diferencia entre morir en la calle o empezar de nuevo». Raúl bajó la mirada. Había verdad en las palabras de Mariana, pero en su interior seguía sintiendo ese nudo extraño en el estómago. No era codicia ni miedo, era algo distinto, un presentimiento. Esa misma tarde, Raúl decidió caminar hacia el centro, con el reloj escondido en el bolsillo interior de su chaqueta. Cada paso lo sentía más pesado que el anterior. Miraba a la gente bien vestida entrar y salir de cafeterías, hablar por sus teléfonos, reír como si nada les faltara. Él, en cambio, con su ropa sucia y el olor a calle, sentía que todos lo observaban, que todos podían descubrir el secreto que llevaba consigo. En una esquina se topó de nuevo con Diego, el joven repartidor en bicicleta. «¡Don Raúl!», exclamó con alegría. «Hoy lo noto distinto». «¿Qué pasa?». Raúl dudó, pero la mirada honesta del muchacho lo convenció. «Encontré algo, Diego, algo muy valioso». El joven arqueó una ceja. «¿Valioso cómo?». Raúl sacó el reloj discretamente y lo mostró. Diego abrió los ojos de par en par. «¡Madre mía! Eso debe valer más que todo lo que gano en un año repartiendo». «¿Dónde lo encontró?». «En la basura. Y ahora vi un cartel. El dueño lo está buscando». Diego se quedó pensativo unos segundos. «Mire, don Raúl, si me permite un consejo, devuélvalo. Yo sé que tiene hambre, sé que la calle es dura, pero si lo vende podría terminar en problemas. Y si lo devuelve, quién sabe, tal vez ese hombre le dé más de lo que imagina». Raúl asintió lentamente. Era extraño. Mariana le decía una cosa, Diego le decía lo contrario. Dos voces opuestas, como dos caminos frente a él. Al caer la noche, Raúl regresó a su rincón habitual bajo un puente, donde había improvisado una cama de cartones. Encendió una pequeña fogata con papeles y miró el reloj bajo la luz anaranjada de las llamas. De pronto, recordó la inscripción en la parte trasera: «Siempre tuya, Sofía». ¿Quién será Sofía?, se preguntó en voz baja. ¿Una esposa? ¿Una hija? Mientras giraba el reloj entre sus manos, escuchó pasos acercándose. Era Mariana otra vez, con la misma insistencia en sus ojos. «Raúl, mañana mismo deberíamos venderlo. Conozco a un tipo en Tepito que paga bien por estas cosas. No preguntemos más, tomamos el dinero y nos largamos de esta vida». Raúl negó con la cabeza. «No, Mariana. No puedo. Ese reloj no es nuestro. Ya encontré un anuncio, tiene dueño. Y siento que debo devolverlo». «Eres un tonto», gritó ella, frustrada. «¿Cuántas veces la vida nos da una oportunidad así?
Nunca. Y tú vas a tirarla por la borda. Mariana se levantó furiosa y se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. Las horas pasaron y la ciudad se quedó en silencio. Raúl no pudo dormir. En su mente aparecían imágenes de un hombre triste buscando ese reloj, de una mujer llamada Sofía llorando porque se había perdido, y también la esperanza de que devolverlo pudiera cambiar su destino. Al amanecer, con las primeras luces del día, tomó una decisión. Se levantó, se lavó la cara en una fuente pública y se peinó lo mejor que pudo con las manos. Guardó el reloj en el bolsillo interior de la chaqueta y comenzó a caminar hacia la dirección que aparecía en el cartel. Las calles se volvían cada vez más limpias, los edificios más modernos y los coches más lujosos. Raúl se sentía fuera de lugar, como si todos pudieran notar que no pertenecía a ese mundo. Pero aún así, siguió adelante. Finalmente llegó a una enorme casa con rejas negras y cámaras de seguridad en cada esquina. Tocó el timbre con manos temblorosas. Una voz metálica salió del interfono. ¿Quién es? Raúl tragó saliva. Me llamo Raúl, encontré algo que le pertenece al señor Alejandro Ferrer. Hubo un silencio breve, y luego la voz respondió. Espere un momento. Los segundos parecieron horas. Raúl apretaba el reloj en el bolsillo, pensando si estaba a punto de cometer un error. Finalmente, el portón se abrió lentamente, revelando un largo camino de piedra que conducía a una mansión blanca con ventanales enormes. Del otro lado lo esperaba un hombre trajeado, seguramente un guardia de seguridad. ¿Usted tiene el reloj?, preguntó con seriedad. Raúl asintió, nervioso. Sí, lo encontré. El guardia lo observó de arriba abajo, desconfiado, y luego lo invitó a pasar. Raúl sintió que su corazón estaba a punto de salirse del pecho. Raúl avanzó lentamente por el camino de piedra que conducía a la entrada de la mansión. Sus botas desgastadas resonaban en contraste con el mármol pulido y el silencio del jardín. A cada paso, se sentía más pequeño, más consciente de la diferencia abismal entre el mundo de Alejandro Ferrer, el suyo propio. El millonario estaba de pie en la puerta, vestido con un traje oscuro impecable. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás, y en sus ojos brillaba una mezcla de autoridad-cansancio. Cuando sus miradas se cruzaron, Raúl sintió un nudo en la garganta. «Usted debe ser Raúl», dijo Alejandro con voz grave, sin apartar la vista de él. «Sí, señor», respondió Raúl bajando la cabeza. Sus manos temblaban dentro de los bolsillos. El guardia se adelantó, con un gesto, pidió el reloj, pero Raúl dudó. Quería entregarlo directamente al dueño, no a un intermediario. Con todo respeto, prefiero dárselo en persona. Alejandro arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza en la voz de aquel hombre desaliñado. «Está bien», respondió con calma. «Acérquese». Raúl dio unos pasos hacia él. Sacó el reloj del bolsillo y lo sostuvo con ambas manos como si cargara un tesoro frágil. La luz del sol iluminó el metal dorado, revelando cada detalle de su diseño. «Lo encontré en un basurero, señor. No sabía al principio qué hacer, pero luego vi el anuncio. Creo que le pertenece». Alejandro extendió la mano lentamente y tomó el reloj. Durante unos segundos, se quedó observándolo en silencio, acariciando la inscripción en la parte trasera. «Siempre tuya, Sofía». Una sombra de emoción cruzó su rostro. «¿Sí? Es mío», dijo finalmente con un suspiro profundo. «Oh, mejor dicho, era de alguien muy importante para mí». Raúl no preguntó más. Había algo en la mirada de Alejandro que le impidió hacerlo. El millonario levantó la vista, lo observó con detenimiento, como si intentara descifrarlo. «¿Por qué no lo vendió?», preguntó de pronto con cierta dureza. «Pudo haber ganado dinero fácil». Raúl respiró hondo. «No lo sé, señor. Supongo que... porque no era mío. Porque sentí que debía regresar a su dueño». Alejandro lo miró en silencio unos segundos más, y entonces ocurrió algo inesperado. Su expresión se suavizó. «Eso no es común hoy en día», dijo, guardando el reloj en el bolsillo de su saco. La mayoría habría hecho lo contrario. Un mayordomo apareció en ese momento, preguntó si debía retirar a Raúl, pero Alejandro levantó la mano negando. «Non que se quede».
El millonario lo invitó a pasar al interior de la mansión. Raúl dudó, mirando sus ropas viejas y manchadas, pero finalmente aceptó. Al cruzar la puerta, lo envolvió un aroma a madera pulida y cuero nuevo. Los pisos brillaban como espejos, y enormes cuadros adornaban las paredes, mostrando escenas de cacerías y retratos familiares. «Siéntese», indicó Alejandro señalando un sillón de piel. Raúl lo hizo con torpeza, cuidando de no ensuciar nada. El millonario sirvió 2 copas de brandy y le ofreció una. Raúl, acostumbrado a beber agua de fuentes públicas, la sostuvo con manos inseguras. «Señor, yo no vine por dinero», aclaró. Antes de que Alejandro hablara, solo quise devolver lo que no era mío. Alejandro lo observó un momento más, intrigado. «Sin embargo, se ve que lo necesita. ¿Hace cuánto vive en la calle?» Raúl bajó la mirada. «Más de 5 años. Perdí mi trabajo, luego a mi familia. Después ya no hubo forma de levantarme». Alejandro se reclinó en su sillón, pensativo. 5 años en la calle y aún así decide hacer lo correcto. «Eso habla más de usted que de muchos hombres de negocios que conozco». Raúl se encogió de hombros, incómodo. «Quizá lo correcto sea lo único que me queda, señor». Hubo un silencio prolongado. Entonces Alejandro cambió de tema. «Ese reloj era de mi esposa. Se llamaba Sofía. Murió hace 3 años. Era su regalo para mí en nuestro aniversario. Lo perdí hace unos días y pensé que nunca volvería a verlo». Raúl sintió un nudo en el pecho. Por primera vez entendía el peso emocional de aquel objeto. No era solo oro, no era solo lujo. Era memoria, amor y dolor. «Lo siento mucho», señor, murmuró con sinceridad. Alejandro asintió. «Gracias. Ahora…» Se inclinó hacia adelante. «Quiero preguntarle algo». Raúl lo miró, expectante. «¿Qué diría si le ofreciera trabajo?» Raúl parpadeó sin entender al principio. «¿Trabajo? ¿Para mí?» «Sí. Necesito a alguien de confianza para ayudar en la finca y con algunos asuntos personales. Y después de lo que ha hecho, creo que puedo confiar en usted». El corazón de Raúl dio un vuelco. «Trabajo. Algo que no escuchaba en años. No sé qué decir, señor. No tengo estudios, no tengo ropa adecuada». «Lo que tiene es lo más importante», interrumpió Alejandro con firmeza honestidad. «Lo demás se aprende». En ese instante, el mayordomo entró de nuevo, visiblemente incómodo. «Disculpe, señor Ferrer, la prensa está afuera. Han descubierto que perdió el reloj y quieren declaraciones». Alejandro frunció el ceño, molesto. «¿La prensa? ¿Cómo se enteraron?» El mayordomo bajó la voz. Raúl respiró hondo. El murmullo de la prensa al otro lado de la reja crecía como una ola imparable. Cámaras, micrófonos, gritos preguntando por el reloj perdido. Por un instante, sintió la tentación de salir corriendo, desaparecer y seguir siendo invisible como siempre había sido. Pero aquella invitación del millonario seguía resonando en su mente. Su vida cambiará. «Me quedo», dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. Alejandro Ferrer lo observó con detenimiento, como si quisiera asegurarse de que había entendido el peso de sus palabras. Luego asintió lentamente. «Muy bien, Raúl. A partir de hoy, trabajará para mí». El mayordomo lo miró incrédulo, casi ofendido. «Señor, ¿va a contratarlo? ¿Así?» «Sí», Ernesto respondió Alejandro sin levantar la voz. «Así». La prensa, mientras tanto, insistía. Desde la sala se podían escuchar los flashes de las cámaras, los gritos, los golpes en la reja de hierro. Alejandro se levantó, se colocó el reloj en la muñeca, miró a Raúl. «Prepárese, hoy no será un día fácil». Salieron juntos hacia la entrada. Al abrir la puerta principal, un enjambre de periodistas se abalanzó, lanzando preguntas sin cesar. «Señor Ferrer, ¿es cierto que perdió un reloj de más de $1 millón? ¿Quién lo encontró? ¿Dónde estaba? ¿Hubo una recompensa pagada?» Raúl bajó la mirada, abrumado por las luces y los gritos. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies, pero Alejandro levantó una mano, imponiendo silencio. Su voz grave retumbó como una orden. «El reloj ha sido recuperado gracias a un hombre honesto». Un murmullo recorrió a los reporteros. Alejandro continuó. «Este hombre, Raúl, que vive en las calles de nuestra ciudad, lo devolvió sin pedir nada a cambio. Y quiero que todos sepan que todavía existe la integridad en este país». Los micrófonos se giraron hacia Raúl como un enjambre de abejas. «Raúl,
¿Por qué no vendió el reloj? ¿Quién es usted? ¿Qué historia hay detrás? Raúl, nervioso, apretó las manos. Tartamudeó al principio, pero luego encontró un hilo de voz. Porque no era mío y porque pensé que alguien lo extrañaba. Las cámaras estallaron en destellos. Ese instante, breve pero poderoso, quedó grabado. Esa misma noche, en los noticieros de televisión, su rostro apareció por primera vez. Hombre sin hogar devuelve reloj de millonario y sorprende a todo México, decían los titulares. En redes sociales, las imágenes se viralizaron. Algunos lo llamaban héroe, otros lo acusaban de farsante. En la mansión, Raúl apenas podía creerlo. Alejandro lo había instalado en una pequeña habitación de huéspedes, con cama limpia y ropa nueva. Era la primera vez en años que dormía bajo un techo firme, con sábanas que olían a jabón. Sin embargo, la paz no duró mucho. A la mañana siguiente, cuando salió a caminar por el jardín, encontró a Ernesto, el mayordomo, esperándolo con gesto frío. «Escúcheme bien», Raúl dijo en voz baja, para que nadie más oyera. «Usted no pertenece aquí. No crea que por devolver un reloj ya es parte de esta familia». Raúl lo miró en silencio. «No busco ser parte de nada. Solo quiero trabajar». «Pues espero que lo entienda pronto», replicó Ernesto acercándose amenazante. Si se equivoca, será el primero en irse. Más tarde, Alejandro lo llevó a recorrer la finca. Había establos, viñedos y talleres. «Aquí aprenderá de todo un poco», le explicó. «Necesito a alguien que no solo obedezca órdenes, sino que piense, que tenga iniciativa». Raúl lo escuchaba con atención, asombrado por la magnitud del lugar. «Haré lo que pueda, señor. Lo que pueda». No lo corrigió Alejandro, con firmeza. «Hará lo mejor». Durante los días siguientes, Raúl comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aprendió a cuidar caballos, a organizar bodegas, a reparar herramientas. Sus manos, endurecidas por la calle, se acostumbraron rápidamente al trabajo pesado. Pero lo más difícil no era el esfuerzo físico, sino la atención mediática. Cada vez que salía al pueblo cercano, la gente lo reconocía. Algunos lo aplaudían, otros lo miraban con desconfianza. Un niño se le acercó un día y le dijo: «¿Usted es el señor del reloj?». Raúl sonrió tímidamente. «Sí, supongo que sí. Mi papá dice que usted es un ejemplo», dijo el niño antes de correr a contarle a su madre. Raúl sintió un calor en el pecho, algo que no había sentido en años: respeto. Sin embargo, no todos estaban contentos. Una noche, Mariana, su vieja amiga de la calle, apareció en la puerta de la mansión. Estaba alterada, con los ojos brillantes de rabia. «Así que ahora vives como rico, ¿eh?», le reclamó. «¿Qué pasó con nosotros, los que seguimos en la calle?». Raúl trató de calmarla. «No es lo que piensas, Mariana. No tengo nada mío. Todo esto es del señor Ferrer. Solo me dio trabajo». «¿Trabajo, eh?». ¿Se burló? ¿Ya olvidaste las noches que compartimos comida? ¿Ya olvidaste que Diego y yo también existimos?». Alejandro apareció en ese momento, observando la escena desde lejos. Mariana lo notó y se marchó apresurada, lanzando una última mirada cargada de desprecio hacia Raúl. El sonido del periódico al caer sobre la mesa retumbó en el comedor silencioso de la mansión Ferrer. Raúl había despertado temprano, como todos los días desde que empezó a trabajar allí, y lo primero que vio en la portada lo dejó paralizado. El reloj devuelto por el vagabundo podría no ser auténtico. El titular estaba acompañado de una fotografía borrosa de él, cargando el reloj en sus manos, con el rostro iluminado por los flashes. Raúl sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «No, esto no puede ser», murmuró, con el periódico temblando entre sus dedos. Alejandro entró en ese momento, impecable en su traje gris, sosteniendo una taza de café. «Ya lo viste, ¿verdad?», preguntó, sin necesidad de mirar el periódico. «Señor, yo». Raúl tartamudeaba, el corazón golpeándole en el pecho. «Yo solo encontré ese reloj, lo juro. No lo cambié, no lo toqué». Alejandro lo observó con calma, pero sus ojos tenían un brillo de preocupación. «Tranquilo, Raúl, no te estoy culpando». «Pero esto…», señaló la portada con la cabeza. «Va a traer problemas muy grandes». Esa misma mañana, la mansión se llenó de periodistas otra vez. Querían declaraciones, pruebas, confirmaciones. Ernesto, el mayordomo,
aprovechó la confusión para lanzar dardos envenenados contra Raúl. Con todo respeto, señor Ferrer dijo, cuando se quedaron a solas, ¿de verdad cree en la palabra de un hombre de la calle? ¿Y si este Raúl fue parte de una estafa? ¿Y si él cambió el reloj por una copia? Raúl apretó los puños, conteniendo la rabia. «Yo nunca haría algo así», gritó, con la voz quebrada. «¿Cómo se atreve a dudar de mí?» Ernesto lo miró con una sonrisa torcida. «No hace falta que me atreva. El mundo ya lo está haciendo». Alejandro levantó una mano para detener la discusión. «Basta los dos. Raúl, si dices que no tuviste nada que ver, yo te creo. Pero entiende algo, los ricos como yo no vivimos de palabras, vivimos de pruebas. Y si el reloj resulta falso, tendrás que demostrar tu inocencia». Mientras tanto, en el pueblo cercano, la gente comentaba con morbo la noticia. Algunos que días atrás lo llamaban héroe, ahora lo miraban con sospecha. Mariana, su vieja amiga de la calle, vio el titular en una tienda y no pudo evitar sonreír con ironía. «Ya ves, Raúl, tarde o temprano el mundo te muestra la cara real», murmuró, casi disfrutando de su desgracia. Pero Diego, el muchacho de la calle que siempre lo había admirado, no pensaba igual. «No», Mariana le dijo con rabia, «yo conozco a Raúl, él nunca haría eso». «Tú todavía crees en cuentos de hadas, Diego», respondió ella dando media vuelta. De regreso en la mansión, Raúl se sentía atrapado. Caminaba de un lado a otro en su habitación, repasando una y otra vez el momento en que encontró el reloj. La alcantarilla, el brillo del metal, la caja de madera. Todo estaba claro en su memoria. Entonces, ¿cómo podía ser falso? Golpearon la puerta, era Alejandro. «Mañana vendrá un perito a examinar el reloj. Necesito que estés presente». Raúl tragó saliva. «Si dicen que es falso». Alejandro lo miró con seriedad. «Entonces estaremos en problemas». Esa noche, Raúl decidió dar un paseo por los jardines para despejarse. El aire fresco ayudaba, pero no lo suficiente. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Era Ernesto. «¿Sabes qué pienso?», dijo el mayordomo con voz grave. «Pienso que no eres más que un oportunista. Jugaste bien tu papel de buen samaritano, pero tarde o temprano todo se descubre». Raúl lo enfrentó, mirándolo a los ojos. «Yo no necesito probarte nada a ti». «No, claro que no», rió Ernesto. «Pero tendrás que probarlo al país entero. Cuando no puedas, volverás a la calle». La mañana siguiente llegó como un juicio. En el salón principal, sobre la mesa de roble, descansaba el reloj dentro de su estuche. El perito, un hombre de lentes gruesos y guantes blancos, comenzó su análisis mientras periodistas cámaras esperaban afuera. Raúl sudaba frío, Alejandro permanecía en silencio, de pie junto a la ventana. Ernesto, en cambio, no ocultaba su ansiedad. El perito examinó el mecanismo, el peso, la inscripción en la parte trasera. Sacó una lupa y observó con atención. Pasaron minutos eternos. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Señores, este reloj no es auténtico». Un silencio sepulcral llenó la sala. Raúl sintió que se le caía el mundo encima. «No, no puede ser», exclamó. «Yo encontré este reloj, ¿yo no lo cambié?». Alejandro se giró lentamente hacia él. Su mirada era dura, pero no había rabia en ella, sino una mezcla de decepción y duda. «Raúl, si no fuiste tú, entonces ¿quién?». Esa pregunta quedó flotando como una espada en el aire. Raúl no tenía respuesta, solo la desesperación de saberse inocente, y sin embargo, señalado por todos. En ese instante, un ruido proveniente de la entrada interrumpió la tensión. Un guardia entró corriendo. «Señor Ferrer, acaba de llegar alguien diciendo que tiene información sobre el reloj». Alejandro frunció el ceño. «¿Quién?». El guardia titubeó. «Una mujer que dice llamarse Mariana». Raúl se quedó helado. El eco de los tacones resonó en el mármol de la mansión Ferrer. Todos los presentes giraron la cabeza al verla entrar. Una mujer delgada, con el cabello recogido de forma descuidada, la ropa gastada pero limpia, y una expresión de soberbia en los labios. Era Mariana. Raúl sintió un nudo en el estómago. No la veía desde aquella tarde en el pueblo, cuando lo había mirado con sarcasmo tras la noticia del reloj. Ahora, verla aquí, en medio de periodistas guardias, le parecía un mal presagio. «¿Qué haces aquí, Mariana?», preguntó con voz temblorosa. Ella lo observó, sin emoción. «Vine a decir la verdad».
Alejandro Ferrer se levantó de su asiento, cruzó los brazos y la analizó de pies a cabeza. Bienvenida, señorita, siéntese. Y por favor díganos qué sabe sobre mi reloj. La tensión en la sala era palpable. El perito había declarado que el reloj era falso. Y ahora una testigo inesperada se ofrecía a hablar. Ernesto, de pie detrás de Alejandro, tenía una sonrisa discreta, como si todo estuviera saliendo según sus planes. Mariana respiró hondo. Raúl no les ha contado todo, comenzó, con voz firme. Ese día, cuando encontró el reloj, no estaba solo. Raúl se levantó de golpe. Eso es mentira. Yo estaba solo en la calle cuando lo recogí. No, Raúl, dijo ella, mirándolo con una mezcla de burla y desafío. Yo te vi. Vi cómo lo sacaste de esa alcantarilla. Y también vi que no era el mismo reloj que hoy está sobre esa mesa. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Está diciendo que Raúl cambió el reloj? Exacto. Mariana sonrió. Él lo sustituyó antes de entregárselo. Yo estaba allí, escondida, lo vi todo. Raúl sintió que el aire lo abandonaba. El corazón le martillaba en el pecho. No, señor Ferrer, ella miente, gritó desesperado. Mariana me odia porque nunca quise seguir sus caminos en la calle. Porque siempre intenté ayudar a Diego en vez de a ella. Está inventando todo esto. Mariana levantó las cejas fingiendo inocencia. ¿Yo? ¿Inventar? Rió suavemente. ¿Por qué haría algo así? No gano nada mintiendo. Ernesto intervino con voz grave. Señor Ferrer, creo que deberíamos considerar seriamente su testimonio. Esta mujer no tiene nada que perder. ¿Por qué inventaría semejante historia? Raúl lo señaló con rabia. Porque ustedes dos están confabulados. Ernesto nunca me soportó. Ahora traen a Mariana para hundirme. El silencio fue cortado por la voz calmada de Alejandro. Basta, dijo con autoridad. Aquí no somos jueces ni jurados. Pero sí quiero saber una cosa, Mariana. ¿Tienes pruebas? Ella sonrió con astucia y sacó de su bolso una pequeña bolsa de plástico transparente. Dentro había un trozo de papel húmedo y arrugado L. Esto estaba cerca de la alcantarilla, el día que Raúl encontró el reloj. Es un recibo de una casa de empeño, con su nombre. Raúl abrió los ojos como platos. Eso no es mío. Nunca vi ese papel. Alejandro tomó la bolsa y la examinó en silencio. El recibo llevaba un nombre escrito, Raúl Martínez. La tensión se volvió insoportable. Los periodistas afuera intentaban entrar. Los guardias mantenían las puertas cerradas. Y Raúl se sentía como un animal acorralado. Señor Ferrer, por favor, rogó, con lágrimas en los ojos. Usted me dio una oportunidad, me abrió las puertas de su casa. ¿Cree que yo lo traicionaría de esta forma? Alejandro lo miró fijamente. Su expresión era impenetrable. Quiero creer en ti, Raúl. Pero entiéndeme, todo apunta en tu contra. Ernesto se inclinó hacia Alejandro y susurró. Despídalo ahora, antes de que esto manche más su nombre. Pero Alejandro no respondió. Caminó lentamente hacia la ventana, pensativo, mientras Mariana observaba la escena con una sonrisa triunfal. Raúl, impotente, cayó de rodillas en el suelo. Recordó los días de hambre, de frío, de soledad. Recordó cómo había soñado con una oportunidad y cómo por fin la había tenido. Ahora, todo se derrumbaba. En ese momento, Diego apareció en la puerta, jadeando, como si hubiera corrido kilómetros para llegar. «Señor Ferrer, espere», gritó con voz aguda. Todos voltearon hacia él. «Yo sé la verdad», dijo, respirando con dificultad. «Yo estaba allí también. Y sé quién cambió el reloj». Un silencio helado cayó sobre la sala. Raúl levantó la cabeza con esperanza. Alejandro dio un paso adelante. «Habla, muchacho». «¿Qué sabes?» Diego miró a Mariana con odio. Ella miente. Ella fue la que tomó el reloj esa noche. El rostro de Mariana se endureció. «¿Qué dices, mocoso? No inventes». Pero Diego continuó, decidido. «Yo la vi. Estaba escondida entre los callejones». Raúl recogió el reloj y lo guardó. Luego se fue, pero Mariana volvió. Más tarde y se llevó algo del lugar. «Estoy seguro de que cambió el reloj esa noche». Raúl se puso de pie, con los ojos brillando. «¿Lo ves, señor Ferrer? Él está diciendo la verdad». Mariana negó con la cabeza, furiosa. ¿Van a creerle a un niño de la calle? «Por favor». Alejandro se giró hacia Ernesto. «Organiza una investigación inmediata. Quiero pruebas de quién dice la verdad». Y Mariana.
La noche había caído. yo podría quedarme con una parte. Él es el que quiere verlo destruido. Un silencio pesado cayó. Ernesto respiró hondo, luego sonrió con cinismo. Señor Ferrer, no escuche estas tonterías. Mariana busca salvarse inventando cosas. Alejandro lo observó fijamente, buscando en su rostro una grieta. Y entonces, Ernesto cometió un error. Bajó la mirada. Así que era cierto, susurró Alejandro, su voz temblando de ira.
¿Tantos años a mi lado para traicionarme de esta manera? Ernesto cambió de expresión. Su máscara cayó. Ya no intentó negar nada. Usted nunca lo entendió, Alejandro. Su voz sonaba amarga. Llevamos años trabajando juntos, pero siempre vio en mí un empleado más. Y ahora aparece este vagabundo, este cualquiera. Le da más confianza que a mí. Raúl apretó los puños. Alejandro, herido, lo miraba con incredulidad. Yo construí parte de su imperio, continuó Ernesto. Levantándose aún así me trataba como un sirviente. Quise demostrarle que no era tan buen juez de carácter como creía, que ese tal Raúl podía ser manipulado, usado, hundido. La mañana amaneció clara, pero en el corazón de Raúl el cielo seguía nublado. Apenas había dormido unas horas después de la tormentosa noche anterior. El eco de las palabras de Alejandro seguía resonando en su mente. Mañana habrá una conferencia de prensa. Quiero que estés a mi lado. Nunca en su vida se había visto frente a cámaras, periodistas y micrófonos. Nunca había pensado que un hombre como él, un ex vagabundo, tendría el poder de hablar frente a todo un país. Diego lo animaba con entusiasmo. Hermano, esta es tu oportunidad. La gente conocerá tu historia. Van a saber que no todos en la calle son ladrones ni mentirosos. Raúl sonrió débilmente. Ojalá tengas razón, Diego. Solo me da miedo que no me crean. La mansión Ferrer estaba rodeada de cámaras esa mañana. Los periodistas se agolpaban en la entrada, ansiosos por descubrir qué anuncio importante haría el empresario más influyente de la ciudad. Rumores corrían por todos lados. Algunos decían que Alejandro revelaría una nueva inversión millonaria. Otros, que hablaría de traiciones internas. Nadie imaginaba lo que en realidad iba a suceder. En el gran salón se instaló un podio con el logo de la empresa. Filas de sillas se llenaron con reporteros de periódicos, cadenas de televisión y plataformas digitales. Los flashes ya iluminaban el lugar antes de que Alejandro apareciera. Cuando finalmente entró, vestido con un traje impecable, acompañado de Raúl con ropa sencilla pero limpia, el murmullo se convirtió en un silencio expectante. Alejandro tomó la palabra. Gracias por estar aquí. Hoy no voy a hablarles de negocios ni de ganancias. Hoy voy a contarles una historia. Los periodistas se miraban entre sí, intrigados. Alejandro continuó. Hace unas semanas perdí algo muy valioso para mí. Un reloj de colección, único, que simbolizaba parte de mi vida y mi esfuerzo. Ese reloj pudo haber caído en manos de cualquiera y nunca lo habría recuperado. Pero un hombre, un desconocido, lo encontró y en lugar de venderlo o aprovecharse, lo devolvió. Alejandro hizo una pausa y posó su mano en el hombro de Raúl. Ese hombre está aquí a mi lado. Su nombre es Raúl. Y aunque muchos lo despreciaron por vivir en la calle, él me demostró lo que realmente significa la honestidad. Los flashes estallaron. Los periodistas comenzaron a anotar frenéticamente. Uno de ellos preguntó en voz alta: ¿Está diciendo que un vagabundo encontró y devolvió su reloj de $500,000? Alejandro asintió. ¿Sí? Y mientras algunos que tenían mi confianza me traicionaban, él, que no tenía nada, me devolvió lo único que podía darme, su integridad. Raúl temblaba. Alejandro lo miró y le hizo un gesto para que hablara. Raúl tragó saliva. Yo no hice nada especial. Solo devolví lo que no era mío. Muchos creen que porque alguien vive en la calle, ya es un ladrón o un inútil. Pero nosotros también tenemos dignidad. Yo pasé hambre, frío, humillaciones, pero nunca perdí la esperanza de que algún día alguien me mirara como persona. Un silencio profundo invadió la sala. Algunos periodistas tenían lágrimas en los ojos. Diego, desde el fondo, aplaudió tímidamente, y poco a poco el aplauso se extendió por la sala hasta volverse un estruendo. Alejandro levantó la mano para pedir silencio. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un anuncio. A partir de hoy, con la ayuda de Raúl y de otros colaboradores, voy a crear una fundación destinada a ayudar a personas en situación de calle. Una organización que no solo dará techo y comida, sino también educación, trabajo y dignidad. El salón estalló en murmullos de asombro. Alejandro agregó con voz firme: Raúl será el director honorario de esta fundación, porque nadie mejor que él sabe lo que significa vivir en la calle y lo que se necesita para salir adelante. Raúl abrió los ojos, impactado. ¿Director? Señor Ferrer, yo no...
Yo no sé nada de dirigir. Alejandro sonrió. No necesitas títulos para liderar, Raúl. Lo que necesitas ya lo tienes. Honestidad, valor y corazón. En ese momento, un periodista levantó la voz. Señor Ferrer, ¿qué pasará con su antiguo asistente Ernesto y con la señorita Mariana? Alejandro respondió sin titubeos. La justicia se encargará de ellos. Pero esta rueda de prensa no es sobre la traición. Es sobre la esperanza. Raúl bajó la cabeza conmovido. No podía creer que alguien estuviera defendiendo su nombre ante todo un país. Esa misma noche, la noticia se volvió viral. Los noticieros transmitieron una y otra vez las imágenes de Raúl, hablando entre lágrimas, la ovación de la prensa y el anuncio de la fundación. En redes sociales, miles de personas escribían mensajes de apoyo. Este hombre es un héroe. A veces los que no tienen nada son los que más valoran la vida. Raúl nos devolvió la fe en la humanidad. Diego le mostró los mensajes emocionado. ¿Lo ves, hermano? Ahora todos saben quién eres de verdad. Raúl, con lágrimas en los ojos, respondió. No sé si soy un héroe, pero sé que por primera vez en mi vida no soy invisible.